No es por falsa humildad, porque yo no soy muy humilde, por desgracia, me gustaría hacerlo más. Pero estas cosas sobran, porque lo importante es lo que hemos venido, nos hemos reunido. Yo quiero hablar de la conversión pastoral de la parroquia. Todos somos de parroquia, yo siempre he estado en parroquia. Toda mi vida he hecho otras cosas más, pero para mí el centro siempre ha sido un pastor de parroquia. Incluso me ofrecieron los jesuitas a estudiar, a hacer teología, me ofrecieron irme a Alemania a estudiar y tal, pero yo siempre me he sentido llamado a ser pastor. Pastor de estar en primera línea con la gente, con los problemas, y eso pues, me ha dado mucha perspectiva, ¿no? Soy una persona de parroquia, siempre he estado en parroquia. Me gusta mucho esta foto, esta imagen, la tomé yo. Esto es en la Conferencia Episcopal Española, no sé si habéis estado vosotros por allí. Bueno, pues la capilla tiene este icono, es una especie de mosaico de Rumni, ¿no? Y me gustó mucho. Aparece, no se ve muy bien, aparecen unos pececitos, están pescando, son los 12 apóstoles pescando, la misión de la Iglesia, a eso nos llamó el Señor, los pescadores de hombres, ¿no? Pedro lleva el timón, pero en el fondo lo lleva el Señor, es el que realmente maneja la barca. Y están pescando peces, hay muchos peces cogidos, que somos nosotros, la Iglesia, pero el que mueve los peces es Jesús, por abajo, con su brazo y por detrás, mueve los peces para que la Iglesia los pesque, ¿no? Me gusta mucho esta imagen porque esto es la Iglesia. La Iglesia está pensada por el Señor con esa visión para pescar. Aquí otra más moderna, de Fano, paisano nuestro andaluz. Esto luego lo voy a pasar las diapositivas, los que voy haciendo fotos y tal, luego se lo dejo a los sacerdotes y os lo paso y lo que queráis, ¿vale? No os preocupéis. La misión de la Iglesia existe para evangelizar. Incluso yo diría para rescatar. Mira si es importante nuestra misión, que si la Iglesia no existiera, el mundo no tendría esperanza. Porque no solamente es que la Iglesia no la Iglesia sobra, sino que la Iglesia es imprescindible para el mundo actual. Y además nos damos cuenta, cuando Dios ha opacado y la Iglesia está en un perfil más bajo, el mundo está peor, no está mejor. Lo dijeron hace 30 años, que yo conocí toda su historia, que cuando los curas ya no estuviéramos en la escuela y ya tanto tabú y tanta moral y tanta cosa, que esto iba a ser el paraíso. Y ya tenemos perspectiva 30 años y no va el mundo a mejor. Cuanto más secularización, no va el mundo a mejor. Estamos más perdidos que nunca que antes, ¿no? Bien, otra definición que me gusta mucho, la Iglesia existe para ayudar a las personas a encontrarse con Jesús. ¿Qué os parece eso? ¿Os gusta más esa o la anterior? ¿Para evangelizar? ¿O para encontrarse con Jesús? Es lo mismo, ¿verdad? Pero me gusta más encontrarse con Jesús. Es que muchas veces hablamos de evangelizar, hay más tanto, sí, vamos a evangelizar, vamos a evangelizar. No. Evangelizar es que una persona que no conoce a Jesús se encuentre con Él. Eso es evangelizar. ¿Vale? Vamos a poner las cosas un poco nombre, porque si no hablamos así, el Jesús es muy dado a hablar, vamos a evangelizar, no evangelizamos, somos evangelizadores, soy evangelizador. No. Evangelizar es que una persona que no conoce a Jesús, o lo conoce muy de lejos, pues que va a poner un encuentro, una relación que le transforme su vida, le cambie su vida, y lo ponga mirando a Dios. Por eso, en el con Jesús, seguirle, amarle, adorarle y anunciarle. Este es el proceso de la fe. No basta con encontrarse con Jesús, hay que seguirlo. Seguir a una persona significa que hay que hacer a lo mejor lo que a ti no te gustaría hacer. El Señor va por un camino y tienes que ir detrás de Él. Es que me gusta más por ese camino que es más ancho, pero es que el Señor va por aquí. ¿Y tengo que seguir ese camino? Pues sí, seguirle. No solamente seguirle, sino amarle, adorarle y anunciarle. Bueno, por esto vamos a hablar un poquitillo, estas son presentaciones. Otra idea también muy bonita, que tenemos el Papa, salgan, ¿no? Sacan los caminos, como decía bien Rafael. La Iglesia ha perdido de vista su misión y propósito. La misión es una de las cosas que hace. Decía Antonio y Rafael, que aquí han dado charlas ya de primer anuncio, métodos, pero como una herramienta. La misión no es una herramienta. La misión es la esencia de la Iglesia. La Iglesia es misión. No es que la Iglesia tiene una misión, no, la Iglesia es misión. Y cuando la Iglesia no es misión, es porque está enferma. Nuestra Iglesia actualmente está muy enferma. Papá no será más que de recordarnos que la Iglesia está muy mirando solo un ombligo, está muy autorreferencial, muy encerrada, muy a la defensiva, y eso es una enfermedad. Y el antivirus, o la cura, la medicina, se llama misión. ¿Vale? Luego la Iglesia tiene una enfermedad, según el diagnóstico de Papa Francisco, y es que está muy encerrada en sí misma. ¿Lo han encerrado? ¿Y lo hemos encerrado? Pero lo que nos cura es la misión, es la salida misionera. Aquí tenemos el Concilio de León II, un gran concilio, yo lo he estudiado, lo viví, algunos a lo mejor lo han vivido,
Duró 3 años, 2.500 obispos casi, todos los obispos del mundo, estuvieron allí durante 3 años, no seguidos, estaban meses, volvían a su diócesis, iban otra vez, y bueno, hicieron un cambio grande, es el gran acontecimiento de la Iglesia del siglo XX, ¿no? Y decían los papas, Pablo VI decía, el objetivo del concilio fue hacer a la Iglesia más apta para anunciar el Evangelio. Es decir, para eso se hizo el concilio, que la Iglesia llegara mejor a anunciar el Evangelio. Estamos siempre con el tema de evangelización, una palabra muy manida. En el año 74, el Papa Pablo VI inventó todos los sínodos, que lo inventó, el sínodo de obispos, que por cierto el Papa Francisco le ha dado un giro al sínodo de obispos, y el próximo sínodo que estamos haciendo de sinodalidad está contando con los laicos, y de hecho ya nombró también que va a haber en ese sínodo mujeres, hombres, sacerdotes, religiosas y obispos, por supuesto. Pero bueno, esto es una cosa que inventó el Papa Pablo VI, que era el concilio, hay que desarrollarlo, hay que continuarlo, vamos a hacer un sínodo de obispos cada 3-4 años para reunirnos y tratar un tema. El primero fue la evangelización del mundo moderno. A los 10 años del concilio, el Papa sacó una exhortación, una Evangelii Nunciandi, que ha sido clave. Estamos hablando de hace mucho tiempo, ahora veremos las fechas mejor. Acerca de la evangelización en el mundo contemporáneo. Todo esto nos suena, ¿no? La Evangelii Nunciandi, hemos ido escuchando otras cosas un poquitillo. Ahí definía, como decía Rafael, no me paro mucho en esto, que evangelizar es la misión esencial de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. No es que hace muchas cosas y además evangeliza. No, es que la Iglesia es evangelizar. La Iglesia existe ha sido creada para que las personas se encuentren con el Señor. Esa es su misión. Y luego hará muchas más cosas, pero la fundamental es esa. Todo esto estamos todos de acuerdo, más o menos en teoría. Aquí hay un libro, por si queréis ver, bibliografía, luego lo pasaré, el primer anuncio, El Alabón Perdido, que se llama Javier Morlans. Es un teólogo catalán, un teólogo de teología fundamental, que ha tenido mucha influencia y habla de un tema muy interesante para los sacerdotes, sobre todo para los teólogos, cuando le ponen el libro cualquiera, que habla en el inicio de una cosa, que en nuestra Iglesia falta una cosa que es esencial y que hace que no funcione el engranaje. Imaginemos vosotros que una rueda, que tiene muchos radios, tuviera un radio partido. Pues siempre cuando pasa por ahí haría algo falla, ¿no? Algo se rompe en el proceso. Bueno, pues dice que hay un eslabón que está perdido y que eso impide que la Iglesia evangelice. Vamos a hablar un poquito de esto porque creo que es muy interesante, sobre todo para eso. Aquí explicar todas las cosas en la Nunciandi, todo lo que hace falta en la evangelización, pero yo tengo aquí un esquema que nos lo da Morlans, que es mucho más visual. Evangelizar son 7 cosas. Esto lo habéis trabajado, creo, ¿no? Lo habéis visto en... O lo vais a trabajar, bueno. Pero ya os adelanto un poquitillo porque creo que es muy interesante la visión que tiene aquí Morlans, que viene del Papa Pablo VI, no es suya. Dice él, evangelizar son 7 cosas. Primero es dar testimonio. Si yo en mi trabajo o en mi vida o en mi familia doy testimonio con mi buena obra, estoy evangelizando. Eso lo hacéis todos, ¿no? La segunda cosa es anunciar explícitamente a Jesús, lo que es el querigma, lo que es predicar a Jesús. La tercera es que las personas puedan convertirse, con nuestro anuncio, puedan tener una experiencia de conversión al Señor. La cuarta es la iniciación cristiana, todo lo que es la catequesis, que estamos nosotros haciendo en las parroquias de siempre, catequesis sobre todo de niños, ¿no? Lo quinto es la vida comunitaria, la vida de los sacramentos. Has visto que en una misa ya hace un momentillo, hemos hecho en misa, somos personas que los sacramentos los practicamos, los confesamos de vez en cuando, en fin, no explico más de eso. Apostolado organizado, pues muchos pertenecemos a movimientos, a grupos parroquiales, somos de Cáritas, somos catequistas, la Iglesia tiene una organización. Y por último, eso acaba en la relación de la humanidad. Estos 7 elementos son la evangelización. Entonces, cuando muchas veces le digo a un sacerdote, oye, mira, que hay que evangelizar, me dice, yo evangelizo, yo los domingos predico el evangelio en la homilía y estoy evangelizando. ¿Es verdad o no? O me dice, yo cuando viene a pedir un bautizo a un padre, le digo, sí, te voy a dar una charlita para prepararte el bautizo, una catequesis preparatoria, y estoy evangelizando a esa familia. ¿Eso evangelizar o no? Bueno, pues yo me gusta hacer este ejercicio, si no lo habéis hecho mejor, que veis que tenemos aquí los 7 números, ¿no? ¿Cuál sería cada una de esas cosas? Por ejemplo, la catequesis de comunión, ¿qué número le daríamos? El 4. Muy bien. La misa diaria dominical. El 5. Muy bien. Celebrar un bautizo. El 5 también. Vale. La atención de Cáritas, cuando atendemos a los pobres. 6, 7, 1, el 6. Vamos a poner el 6, que es una cosa organizada, o el 7, luego la humanidad. El coro parroquial, que muchos somos del coro. En el sacramento, el 5, ¿no? Vale.
El equipo de liturgia y lectores, o lectores, 5. Visitadores de enfermos, en muchas parroquias, 6. Un grupo de acción católica, que algunas parroquias tienen acción católica, 6. Movimientos familiares, equipo de Nuestra Señora o encuentro matrimonial, ¿verdad? 6. Equipo de mano unida, 6, 7, ¿no? Los cursillos prematrimoniales, para los novios, el 4, la catequesis, cofradía y hermandades, ¿lo remetemos? Apostolado organizado, ¿no? Bien. ¿Qué notamos? Estos son los números que yo tengo puestos aquí, a ver si hemos acertado. Más o menos. O sea, la pregunta es, ¿qué número falta? A ver. Tenemos muchos 5, tenemos muchos 6, algo de 4. Estamos suspensos. El 2 y el 1 tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto es lo que le llama Morland el eslabón perdido. En nuestra parroquia no tenemos nada de este hueco. Estos eslabones no están. Curiosamente son los eslabones más necesarios en la actualidad. Una persona que no tiene fe llega a la parroquia, padre, yo me gustaría conocer esto de la fe, tal. ¿Dónde lo llevo? ¿Ven a misa los domingos? ¿Meten en la catequesis? ¿No tenemos catequesis de adultos? Los chiquillos no le metéis con los chiquillos. ¿Vente al coro? ¿Dónde lo llevo? ¿Creéis que hay gente que no tiene ya esa visión de fe? ¿Que haría falta algo para eso o no? ¿O eso es gente rara, que son poquitos? La mayoría de la gente no tiene fe ya, no vive en un mundo de fe, sobre todo los jóvenes, pero los no tan jóvenes tampoco, La gente no tiene una fe clara, no vamos tampoco a hablar de eso, y no tenemos nada para ellos, porque este círculo empieza en el 4, en la catequesis, que además es para niños, no para adultos, en los sacramentos, y solamente tenemos eso. Pero claro, resulta que hay una pieza exacta para formar a estas personas que no tienen fe, transmitir la fe, que es lo que llamamos el primer anuncio. Y eso lo tenemos en las parroquias. ¿Ven la necesidad que hay? Bueno, pues esto es lo que nos faltaba. ¿Veis? Seguimos. Anuncio del Evangelio es lo más importante. La Iglesia se constituye anunciando el Evangelio. Eso se ve muy bien en los Hechos de los Apóstoles, la primitiva. Un detalle muy importante. Yo, como estudié el Evangelii Gaudium, pues comparé mucho. El Papa Francisco se inspiró en Pablo VI, un gran admirador de Pablo VI. Evangelii Gaudium, Evangelii Nunciandi. El subtítulo le puso Pablo VI, decía, sobre la evangelización del mundo contemporáneo, en general, la evangelización en general. El Papa Francisco, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. El Papa Francisco está hablando aquí del número 2. El Papa Pablo VI hablaba de los 7 números. Pero el Papa se da cuenta que lo que nos falta es el 2. No del anuncio del Evangelio. Primer anuncio. Es un detalle nada más. Ahí tenemos las fechas, claro, Rafael. El 65, la Evangelio Nunciandi, y la Iglesia hace evangelizar. El año 63, nueva evangelización. Esa palabra la hemos escuchado muchísimas veces. 40 años hace que dijo esto el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. ¿Qué hemos hecho? Sinceramente, ¿qué hemos hecho? Nada. Charlas, conferencias, encuentros, ponencias, en fin, libros, nada. Seguimos haciendo lo mismo de hace 30 años, ¿o no? Y encima peor, cantamos peor ahora que antes. Yo por lo menos, vamos, yo cantaba mejor antes de joven. Tocaba la guitarra. Nueva en su ardor, nueva en su método, nueva en su expresión. Ardor, que arda con el corazón, como otro día de Maú. Hace falta ese fervor, que arda. Si no, no se puede evangelizar. Si tú no estás enamorado, no hablas con ilusión. ¿No será que no estamos enamorados del Señor y por eso no lo comunicamos? Hace falta ardor. Hace falta nuevos métodos. El mundo ha cambiado. Tú no vas como antiguamente íbamos nosotros, las vespinos aquellas que llevaban nuestros abuelos, nuestros padres. Nos vamos con esas vespinos y llevamos otras cosas. Lleva la gente que lleva unos coches y unas cosas. Nueva expresión. El lenguaje nuestro muchas veces, ¿qué más suena? El lenguaje de la Iglesia suena muy viejo, muy ñoño, la gente joven no lo entiende. Y nosotros tampoco muchas veces, ¿no? Bueno, eso es lo chiquitре. En el 2010, el Papa Benedicto XVI, que fue un gran continuador de Juan Pablo II,
pues dijo, voy a crear un consejo pontificio para la evangelización. Es como un ministerio de evangelización, porque esto ya no solamente es las misiones de los países de misión, una evangelización aquí en Europa, aquí en Ciudad Real, aquí en Jaén, en España. En 2012 creas una evangelización que se juntan todas las entidades de la Iglesia, y el pobre esto acabó en octubre, a los 6 meses presentó la renuncia. Yo le doy relación, uno dice que no, que el batilita. Yo creo que, bueno, no me paro porque soy de otra conferencia, pero tal. Llega el Papa Francisco en el año 2013 y acababa el año de la fe, que puso el Papa Benedicto. El año de la fe en el 2012 eran los 50 años del fin del Concilio Vaticano, o del comienzo, perdón, y sacó la exhortación esta, Evangelii Gaudium. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no pueda dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. El Papa Francisco prefiere la palabra conversión pastoral más que una evangelización. Luego explicaremos un poquito más de eso si me da tiempo. Bien, vamos un poco a ver qué es lo que ha pasado. Un poco lo que nos ha pasado. Todos venimos de la época de cristiandad. La época de cristiandad, que hemos nacido todos en ella, que me clavé en ella, y yo tengo ya mis 50 y tantos, y creo que la media más o menos hay algunos jóvenes, pero la media estamos más o menos por ahí. En la cristiandad, la parroquia era lo más alto, el edificio más alto, el más noble, el más bonito, el más grande, el más precioso, ¿no? Era la reina, la parroquia, estaba en lo alto, y ahí se ve muy bien cómo destaca, ¿no? Y luego hay otras instituciones que están un poco orientadas, la familia, la escuela y la cultura popular, el ambiente, ¿no?, del pueblo. El otro día estuvimos en Guadix, ayer estuvimos en Guadix, y una de las cosas que no extrañó, le explicó a la gente, y yo lo sabía, es que el campanero, había un campanero allí tocando, en el campanario, viviendo y tocando las campanas, y se tocaba toda la hora, tenía una cuerda para tirar de la cama. La gente lo hizo muy novedoso, no había timbre. Pues claro, mucha gente tenía que tocar a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, tal, y tenía ya preparado aquello para los toques, porque todo era. La cultura popular era a base de campana. Había toque de fuego, había toque de difunto, había señales. Yo me acuerdo de pequeño, era monaguillo, y tocábamos la agonía. Toca que está agonizando una persona, y yo iba a tocar que estaba agonizando uno, ya seguro que estaba agonizando. Toca la señal que se ha muerto ya. Y si era por la mañana, le entierro por la tarde, y si era por la tarde, le entierro por la mañana. En fin, todo este tipo de cosas. Si tocabas 13 toques, que era una mujer, si tocabas 12, que era un hombre. Y la gente sabía en el pueblo si se había muerto. ¿Quién se ha muerto? Pues hace un hombre, pues fulano que estaba malo, pues no sé qué. En fin, todo era la campana. Está nuestro mundo en eso. ¿Qué pasaba? Que había 3 ámbitos que engendraban la fe. La fe, ¿dónde se aprendía? En la parroquia no. En la familia, la abuela, la mamá, la tita, la hermana, en la familia. Yo recuerdo que ibas con tu abuela, te llevaba a la misa, o tu padre, o tu madre. Se aprendía en la familia. Luego, si se había pasado algo, en la escuela. A mí los primeros maestros de religión eran mis maestros, mis profesores, me enseñaron religión. Ya luego, a última hora, empezó a ir el cura por allí de vez en cuando, pero no había maestros de religión. Era tu maestro que la escuela te daba tu religión como una asignatura más. Y ya, pues, si faltaba algo, la cultura popular. Empezábamos en octubre nosotros, la Virgen del Pilar, la Guardia Civil. Rápidamente los santos. Después de los santos, rápidamente la Purísima, el Belén, la Navidad, los villancicos. Rápidamente el carnaval, la cuaresma. Antes estaba la Candelaria, la rosquilla. Luego después, todo el año, a la fiesta del patrón, el Corpus Christi, la Semana Santa. Todo era fiesta religiosa. Y está en nuestra vida, en la infancia. Ahora que celebramos Halloween. ¿Eso qué es Halloween? Pues Halloween. A ver qué chiquillos saben lo que son los santos, los difuntos. Todos saben lo que son Halloween. Este es nuestro mundo actual. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos son Halloween. Digo Halloween, puedo decir Papá Noel o otras cosas parecidas, o Mickey Mouse, vamos. Es decir, que este es el mundo actual, no el nuestro. Vale. ¿Qué pasa? Que como la fe se aprende en la familia, en la escuela o en la cultura popular, la parroquia no engendra la fe. ¿Qué hace la parroquia? Cuidarla y alimentarla. Voy a poner un ejemplo más sencillo. Yo cuando fui a la catequesis, que solamente hice un año para la comunión, no entero, fueron 6 meses, fui a aprender un catecismo que eran 100 preguntas, y mi padre nos repasaba, hacía preguntas: ¿quién es Dios? Dios nuestro Padre que está en el cielo, primero lo bueno y castiga a los malos.
Sí, eso es lo que aprendíamos. Todos habían aprendido ese catecismo, no rías esto, si eso era así. Todos. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios de personas distintas por Padre, Hijo, tal. O sea, así todo, eran 100 preguntas, y 100 preguntas hacia la comunión. Bueno, a ver, a mí el catequista o el párroco no me dio la fe. A mí la fe me la dio mi padre. ¿Qué me enseñó el párroco o el catequista? La gramática. Supongamos, por ejemplo, cuando un niño llega a la escuela, con 5 años, ahora van muy chiquitillos, ya van con 1 año, pero con 5 años, cuando nosotros con 6 años, tú llegabas hablando. ¿Qué te enseñaba el maestro? Pues la gramática. Mira, niño, eso Pamplona es con N, no con N. Antes de P y de B se escribe M y no N. Pues yo que Pamplona, pero yo sé lo que era Pamplona. Yo había escuchado ya Pamplona y sabía hablar Pamplona, no me enseñó a hablar. ¿Qué nos pasa hoy en día? Que seguimos dando gramática en la catequesis y los niños no saben hablar. Nos llegan sin fe, no saben hablar. Y nosotros empezamos allí con la gramática, la M, la B, la P, tal, y los niños nos miran allí con una cara y conforme salen como entran. Ese es el problema que tenemos ahora, que ya sigue un poco avanzando, voy un poco lento. Bueno, aquí el documento que había estado estudiando, Fiel al Envío Misionero, pues se da cuenta de que hay un cambio de época. Esta frase del Papa Francisco, ¿eh? No estamos en una época de cambios, es un cambio de época. Un cambio de época. Estamos en una época nueva, distinta a la nuestra. Yo hago hoy 30 años de sacerdote y yo pensaba, cuando yo me ordené, ahora. En aquella época se casaba todo el mundo. El que no se casaba es porque era muy feo, no tenía novio, no tenía novia y que estaba santo. Era así, todas se casaban, todas las muchachas. Y divorcio, en mi pueblo no era de divorciado, a lo mejor uno, bueno, es que eso era un criminal. Hoy, 30 años después, ¿quién se casa? He hecho una parroquia nueva, de gente joven, ¿y quién se casa? Cuando hay que hacer caja, es cuando se casa la gente, pero vamos, pero en el tema religioso, pues ahí llegan todos, cuando hago los papeles, y domicilio, los dos viven juntos, pues eso es normal, vamos, todos los novios viven juntos ya, digo, ¿ustedes para qué se casarán? Y yo me dice, ahora empezamos una vida nueva, digo, y bueno, sí, que yo va a ser la cosa más... Bueno, sigo con él, no me parece. ¿Qué nos ha pasado con estas 3 instituciones que no son sagradas? La familia, la escuela y el ambiente del pueblo. Porque se da un día. Había una crisis de instituciones grandes. Y todo el andamiaje de la fe se nos ha caído. Estamos sin andamio. La familia, la desvinculación, es una palabra que usan los obispos. Desvinculación. Estamos desvinculados. Y la mejor forma son los aparatos que tenemos. La madre con su móvil, el padre con el suyo, el niño con el iPad y el otro con el ordenador y con los cascos. Y estamos en la misma casa. Antes tú cerrabas la puerta de tu casa, te metías en tu casa con tu hijo, tu puerta cerrada y estaba en la gloria. Ahora cierras la puerta y tienes el demonio dentro. Tanto conectado a internet y se supone que tu hijo está estudiando, o a lo mejor está chateando, o a lo mejor está viendo pornografía, que dicen cuando ya empiezan a verla. Este es nuestro mundo. Y ahora se regala, a los 10 años, la comunión se regala el móvil o el iPad. Este es nuestro mundo. Bueno, pues de vinculación, la familia. Bueno, ¿cuántas familias rotas? Yo estoy en un barrio joven, más joven que el del padre José Manuel, porque es que mi barrio no existía, hace 15 años no existía. Hace 20 años, o sea, se ha creado nuevo. Yo cuando llegué allí había una capilla pequeñita, el barrio estaba creciendo, se estaba haciéndose casa, un bloque de pisos, y ya, pues sí, ya tendrá unos 20 años, pero vamos. La parroquia está sin construir porque es que no existía ese barrio, es decir, la gente mayor no sabe que hay un barrio allí. Toda la expansión norte que se llama, todo lo de Jaén y se lo construyendo, para eso sí, una muy buena avenida, en fin, los pisos muy bonitos, residenciales, pero que es nuevo todo. ¿Qué pasa? Pues que esas familias nuevas pues, están desvinculadas. Yo, por ejemplo, que tengo comunión ahora, tengo muchísimas comuniones, ya va bajando, gracias a Dios, tengo 135, y porque va bajando, imagina cuando he tenido 200, yo ya no pregunto cómo están los padres. Pero en torno a un tercio o una cuarta parte están separados, divorciados. En torno a un tercio, ¿eh? O una cuarta parte, 25%. Comuniones. Los problemas que eso crea, yo es que ya ni pregunto, solamente es que no nos salpique demasiado, ¿no? El tema de la escuela, secularización. ¿Cuántos niños nos llegan? Maestro, dice mi maestro que eso de la creación que es mentira, que eso venimos del mono. Pues ya bueno, sigo diciéndolo ya. A ver cómo explicas tú la creación de Adán y Eva y ves cómo te defienden allí en la catequesis. Es una anécdota tonta, pero quiero decir, ¿cuánto veneno están metiendo muchos profesores, muchas filosofías, cuánta gente está?
Pues chavales que son cristianos en la familia, se van a estudiar en la universidad y vienen todos secularizados, ¿no? Ya no es la escuela que teníamos antiguamente, que era una escuela cristiana, con moral, en fin. La cultura popular, pues tenemos el pluralismo. No haga esto que le ofenda a los musulmanes. No ponga un Belén que ofenda a los musulmanes. Hay 3 musulmanes aquí en la escuela y le ofenden, no pongan el Belén. Bueno, pues estamos 200 católicos, ¿no? No, pero es que ofende y hay que respetar el pluralismo. Es decir, ya con la cosa del pluralismo, como estamos aquí, bueno, digamos la televisión, que nos mete cultura de todo tipo, costumbres, nos mezcla todo, tenemos un cacao, entonces, esta es nuestra realidad. No hay vínculos familiares fuertes, está muy demasiado, lo que se llama también la sociedad líquida, de Bauman, el hombre líquido, la sociedad líquida, relaciones líquidas, el amor líquido, en fin, familia líquida. Estamos en una cultura securizada y una cultura muy plural. Es el cambio de época. Aquí, ¿cómo se plantea uno que es cristiano? Damos por supuesto muchas cosas que ya no existen. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nos llegan, suponemos que la familia, eso es la familia, que es familia cristiana, que le enseña a su padre. Pues perdona que te diga, pero su padre no le enseñó la fe. Porque a lo mejor para empezar están peleados los padres y se están echando los tactos con la catequesis. Uno quiere catequesis, otro no quiere catequesis. Y nos ha dado una unción antes de venir a la charla, que me ha llamado una señora en la residencia que estaba eso, y me coge una enfermera diciéndome que su marido no quiere que el hijo haga la confirmación, que la traemos el 2 de junio, no quiero papel. Ya por fastidiarse uno a otro. Si la niña que ha hecho su catequesis, que está ya en la ESO, y que va a confirmarse, y ahora su padre no quiere dar autorización. Por ejemplo, pues no digamos, o sea, imaginar. Familia, estamos en individualismo, estamos desvinculados, a nivel de escuela estamos socializados, el mundo digital que ha traído también un desastre, a nivel de cultura estamos en el pluralismo, estamos en el relativismo. ¿Y qué sigue haciendo la parroquia? Pues sigue cuidando y alimentando la fe. ¿Pero quién la ha sembrado? Nosotros echamos abono, regamos, carbamos, quitamos las hierbas, ¿pero quién ha sembrado? Eso es su casa, eso es cosa de la familia. ¿Sí? Y si no se la semilla de la familia, ¿qué? Eso no pasa. Ahí te decía otro libro interesante, segundo anuncio de Enzo Bielmi, esto es un catequeta de Verona de Italia. Dice: nuestra actual situación pastoral se parece quizá al trabajo de un agricultor, enamorado de su tierra. Cava, abona, riega, con gran dispendio. Esto es lo que hacemos en las parroquias: cavar, abonar, regar. Pero nadie se ha preocupado de sembrar en ese campo. Y los esfuerzos resultan estériles. Si la catequesis corresponde al tiempo del cultivo, el primer anuncio corresponde al tiempo de la siembra. Y esta siembra es la que falta. Por eso las parroquias nos estamos viendo obligadas ahora a cambiar nuestra visión de las cosas, porque ha cambiado nuestra época. Esa es la conversión pastoral. Tenemos que partir sembrando la fe, no dándola por supuesta. Eso es un resumen, una de las cosas de verdad fuerte que quiero transmitir. Un cambio de época debe llevar un cambio de pastoral. Y eso es lo que llamamos conversión pastoral. Conversión pastoral es qué pastoral se necesita en este mundo de hoy, que es un mundo distinto al que nosotros hemos nacido y nos hemos criado. No podemos seguir con los mismos métodos, con las mismas actitudes, las mismas prácticas, porque el ser humano actual no es de hace 30 o 40 años. De hecho, ya los niños no lo vienen con fe. Los que son catequistas, ¿no notáis eso? Que vienen en blanco y nosotros con el credo. Padre, que no sabe el credo, pero cree en Dios antes de que se sepa el credo. Vamos a empezar primero. ¿Cree en Dios o no cree en Dios? ¿Para quién se ve ese credo si no cree en Dios? ¿Quién enseñó al chiquillo a creer en Dios? A confiar en el Señor, a rezarle al Señor. Eran en blanco. Y nosotros con el credo, que es lo que hacíamos antes. Como antes venían con la fe, lo que hacíamos nosotros era darle el dogma, darle la gramática, darle la perfección de las cosas, la nomenclatura, los nombres, los términos más teológicos. Pero es que ahora nadie le asegura la fe a ese niño. Luego la catequesis tendremos que cambiar el sí. Por poner un ejemplo. Porque ya no nos vienen sembrados, nos vienen en blanco. ¿Para qué quiere echarle abono? O regar si no hay semilla. ¿Veis por dónde va la conversión pastoral? Es un cambio muy profundo de lo que hemos hecho de aquí para atrás, porque ya los preámbulos que había no nos funcionan. Eso nos hace a nosotros, ahora la parroquia tiene que hacer un poco de familia, tiene que hacer un poco de escuela, tiene que hacer un poco de ambiente popular. Y eso es lo que nos está costando un poquito. Aparecida, que es un documento en el que Papa Francisco trabajó y que es un poco previo al Evangelii Gaudium, él se dio cuenta que, esto es muy interesante, nosotros tenemos un problema diferente a América Latina. América Latina ha tenido la suerte, que nosotros en España no hemos tenido, y es que la gente se ha hecho evangélica, se ha cambiado de religión. Ha dejado la Iglesia Católica en masa, en millones.
En millones. En Brasil calculan que 50 millones han pasado a los evangélicos en 30 años. Eso se dice pronto. Yo pongo un ejemplo aquí a los párrocos que hay aquí, o a las parroquias. Aquí en España, ¿qué ha pasado? La gente se ha ido yendo, se ha ido yendo, se ha ido yendo, se ha ido disolviendo. Pero no va a tener la suerte de tener sectas. Ellos sí la han tenido. ¿Qué ha pasado? Yo estoy aquí en el párroco y veo que mi iglesia se va vaciando, quedan 4 abuelillas, no viene nadie, y ahora veo que enfrente montan una cochera y van allí 10 personas, que antes iban algunas en mi parroquia, ahora van allí. Pero es que a los 15 días o al mes ya son 30. Y cuando pasa 6 meses hay 200 personas metidas cantando allí, aleluya, venga Pablo y venga tal, y yo allí muerto de risa en la iglesia. Y cuando pasan 2 o 3 años, que están todos allí metidos y amplían el local, y yo, mi iglesia, ha dado eso. Se han vuelto las pilas. Aquí no hemos tenido esa suerte. Porque como la gente se ha ido yendo silenciosamente, se ha ido desangrando la iglesia, se ha ido vaciando, no nos hemos dado cuenta, es que la gente actúa, es que es muy floja, es que es muy comodona, es que el agnosticismo es que el secularismo, es que el Podemos, es que no sé qué. Se han ido y no nos hemos puesto las pilas, no nos damos cuenta que no se han ido a presos. Allí que se han cambiado, entonces se han puesto las pilas mucho antes que nosotros. Se dieron cuenta que la clave estaba en formar discípulos misioneros. Eso es lo que la Iglesia Católica no lograba hacer y sí hace la Iglesia Evangélica. Aquí tengo una noticia reciente. El fanatismo crece en América Latina, 1 de cada 5 católicos pasa a la Iglesia Evangélica. Imaginad aquí en Ciudad Real, ¿cuántos estáis aquí? 70.000 personas. Imaginad que tuviese, por ejemplo, pues unos 15.000 protestantes activos, dando canto y palma y venga y congresos y movida y tal. ¿Qué pasaría? A lo mejor nos ponemos las pilas, ¿no? Pero como que estamos, bueno, demasiado que vengo, padre. Yo tengo allí, en mi calle venimos nada más que otra y yo. Digo, voy a poner un altar a las 2 para adorar. Diciendo, ya va bastante, con venir ya tenemos nota. De mi calle venimos otra y yo. No, si me pone 2 velas, tirarte 2 velas. Está como diciendo, no nos pide usted más que ya demasiado que venimos, ¿no? Como ya con eso, con venir, aunque sean muebles. Bueno, pues la iglesia de América Latina hizo un estudio universitario, una encuesta muy profunda, con un gran campo. Preguntó a la gente esta que se había cambiado, ¿por qué se había cambiado? ¿Por qué te has ido tú a la iglesia evangélica? O a la iglesia pentecostal, o a la que sea, y has dejado la iglesia católica? La gente decía, pues mira, no es por lo que creen, sino por lo que viven. Eso tenemos que apuntándolo, Aquí hemos estado siempre preocupados por el dogma, que el dogma esté claro, Eso no puede enseñar porque el dogma no lo tiene que ser un doctor en teología o tal. Aquí para dar una charla tiene que ser más o menos un licenciado, porque claro, la precisión dogmática, bueno, pues a ellos no les ha preocupado lo que creen, sino lo que viven. No tanto razones doctrinales cuanto vivenciales, no por motivos dogmáticos sino pastorales, no por motivos teológicos sino metodológicos. Esperan encontrar respuestas a sus inquietudes, buscan responder a algunas aspiraciones que quizás no han encontrado en la iglesia. Bueno, pues sigue la iglesia averiguando y dice, tenemos que reforzar 4 ejes para esta sangría, pararla, y tenemos que mejorar 4 cosas que estamos haciendo mal en nuestra iglesia. La primera, hemos de reforzar la experiencia religiosa. ¿Quiere tu puntero o no? Sí. Esto, ¿no? Vale. La experiencia religiosa. Que no tenemos experiencia religiosa en nuestra iglesia. Que nos falta experiencia religiosa, experiencia de Dios. Ya digo, aquí no hay competencia, ahí sí. Gente que se encuentra con Dios en la iglesia evangélica y no se encuentra con Dios toda su vida en la iglesia católica. Algo estamos haciendo mal. Hombre, si están misa todos los días, están misa a lo mejor están allí como un mueble, escuchando allí, no saben muy bien lo que está haciendo, pero experiencia de Dios, la encuentra en la iglesia evangélica. Segundo, una formación bíblico-doctrinal. A los 4 días va con la Biblia. Dice, es que ya no leo la Biblia, ahora leo la Biblia. Cuando eres católica no lee la Biblia, pero ahora leo la Biblia todos los días, y Dios me habla, y la palabra me habla, y pim pam, es su Biblia. Y nosotros pues no hemos sabido transmitir eso. Vivencia comunitaria. Han encontrado una comunidad donde son acogidos. ¿Tú conoces esa evangélica? Yo cuando era seminarista hice una experiencia de ir a un testigo de Jehová.
para hacer un estudio, un trabajo. Me fui a otro Jehová. Nada más que entrar, un chaval de joven que yo entonces tendría por 18 o 20 años se me acercó a la puerta. Muy buena, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? El tío no me dejó todo el rato. Allí haciendo un seguimiento personalizado. Vamos, yo me sentí, mira, aquí el hermano está, aquí el hermano pasa, de aquí, no sé qué. Oye, que yo me sentí allí como si fuera allí en Marajá. Viene una chica joven a la iglesia nuestra católica. ¿Dónde era esa? Mírala. Mira. Se ha confundido. Sí, nos reímos, pero en el fondo, Padre, a ver si trae usted gente joven, que estamos siempre las mismas. 10 jóvenes. ¿Qué venía? ¿A quitarnos el puesto a nosotras? Pues vea, toda la vida aquí en la iglesia, que venimos nosotras. Anda que la canción de usted, padre, hace usted buena. Ha traído a la más mala del pueblo, que su madre no sé qué, y su padre lleva gasolina para quemar los santos y no sé cómo se va. A mí a los 2 días está solo otra vez, ¿pero qué queréis entonces? Ay, siempre estamos las mismas. A lo mismo, pero no dejáis a nadie venir. Bueno, pues con esta si nos reímos mejor porque es mejor reírse que llorar, pero en serio. Y por último, el compromiso misionero. Es otra cosa también que se den cuenta que en la iglesia faltaba. Daos cuenta las 4 veces que faltan en la iglesia. Que habían encontrado en la iglesia evangélica y no aquí. Esto el Papa Francisco era el que estaba dirigiendo lo de Aparecida. El documento de Aparecida, las conclusiones las dirigía el Papa Francisco. Cuando llegó Evangelii Gaudium, decía, uy, esto no es salido, eso es de aquí. Porque esto el Papa lo que hizo fue universalizarlo. Bueno, pues 4 ejes de la comunidad pastoral. Esto. Tenemos que ofrecer en nuestras parroquias encuentros de personas con Jesucristo. ¿Es que eso no lo ofrecemos? Pues no. Pues está yo el Señor Santísimo que le recen, pues sí, pero el que no sabe, tú sabes ya rezar y para ti es fácil, porque tú has tenido una iniciación. Pero el que llega nuevo, ¿cómo le enseñas tú que está en Jesucristo? ¿Cómo se lo enseñas? Tenemos que enseñárselo y hacer algo para alguien que se dedica a enseñar eso, a que tenga ese encuentro con Jesucristo, que no tenemos nada preparado para eso. Segundo, hace falta un itinerario de crecimiento, de ser discípulo misionero. El discipulado es un crecimiento, un itinerario, es un éxodo, es un camino. Es como salir de Egipto y llegar a la prometida, ¿no? Hace falta una comunidad viva, cristiana, viva y significativa, que yo sienta que nosotros somos de verdad hermanos. Si a veces nos cuesta dar la paz que tenemos al lado. Ahora con la pandemia ha venido genial. Con la pandemia ya me ha costado mi parroquia, aunque sea otra vez la paz, digo, ya estamos todos aquí respirando todo, ya no hay tanto virus, ¿no? O echar otra vez gel de esa, lo que sea, pero no la paz, ahí con la paz. Que se acerca. Sí que hasta la familia. Hasta la familia se le gusta darse la paz. Digo, pero por Dios, vamos a darnos la paz ya, que ya se ha pasado esto y estamos hartos de beber juntos, todo el día juntos, y ahora nos doy la paz porque me gusta. Es que somos muy, de verdad. Y por último, el compromiso, que todos seamos misioneros. Estas son las 4 claves de la conversión pastoral. No me da tiempo a decirlo todo porque tengo muchas cosas, pero si tenéis con estas 4 cosas, yo creo que ya con esto ha merecido la pena venir aquí en mi aniversario, ¿no? Tenemos que crear comunidades que contagien experiencia de Dios. La gente busca a Dios y lo busca en sitios por ahí. O sea, yo cuando veo gente que está con el Reiki, con el otro, con el horóscopo este, o con el budismo, con el yoga, no sé qué, hay búsqueda de Dios, hay sed de Dios. Y no lo encuentran en la iglesia. Y la iglesia tiene un gran tesoro que presentar, que ofrecer. Muchas veces nos quejamos, los que somos así más de iglesia, de los temas populares. La gente popular se emociona. Ayer sacaron el abuelo de nuestro Padre Jesús en Jaén. Le dicen el abuelo porque lo hizo un abuelo, y ¡viva el abuelo! ¡Viva el abuelo! Bueno, y es nuestro Padre Jesús. ¿Vale? Ya va por abuelo. Jesús, pues lo sacaron porque para que llueva y tal. Pues estaba todo Jaén allí, estaba todo el mundo allí, todo el mundo emocionado, todo el mundo llorando. La gente se emociona, la gente vibra. Y nuestra pastoral o nuestras celebraciones son muy secas, son muy mentales, muy cerebrales, son muy frías. Eso no convence, eso no llena, eso no contagia, eso no te da una evidencia religiosa. Tenemos que aprender también esas cosas y tenemos que corregir nuestros fallos, ¿no? El tema de la formación. La gente, yo en mi parroquia, por ejemplo, de aquí para atrás, ahora hacemos procesos, ¿no? Procesos. Yo me meto a catequista y toda mi vida catequista. Me meto en Cáritas, toda mi vida en Cáritas. O soy del coro, toda mi vida en el coro. Pero no crezco más. No hay en la parroquia un camino de crecimiento. Pues por aquí va la conversión pastoral. Todas estas cosas que estamos viendo, lo que es. El tema de vida comunitaria. Hace falta, nosotros en la parroquia creamos grupos continuamente, de pequeños grupos. Grupos de 12 personas, es un número mágico.
Jesús creó un grupo de 12 personas, ¿no? Entre sus 12 apóstoles. Pues curiosamente, resulta que en Harvard, una de las cosas que estudian, que el número del grupo de 12 personas es el grupo ideal. Máximo de un grupo son 15 personas, mínimo son 8 personas. Cuando pasa de 15 dice que hagas 2, y cuando llega a 8 que se junte con otro. Resulta que 12 es el número ideal para que haya interacciones, haya enriquecimiento, o sea que es un número mágico. Mira qué cosa, yo siempre he pensado que las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob y tal, y no, resulta que también es. Pues nosotros lo que hacemos es, gracias a Alfa que nos enseñó eso, hacemos grupos de 12 personas, que todo el mundo esté en un grupo, de unas 10 o 12 personas, no tiene que ser 12 exactos, puede ser que sean 9, o que sean 13, o que sean, pero buscamos el número 12. Intentamos que todo el mundo haga un camino de crecimiento en un grupo pequeño con 12 personas. Y tenemos a todo el mundo agrupado. Todas las personas que no están en un grupo, tarde o temprano no perseveran. Yo tengo la parroquia actual que, como me han encargado de hacerla de cero y aún no tenemos el templo, pues ahí me voy a tirar un tiempo. No porque esté instalado, sino porque hay que hacer la comunidad, de formarla y la familia y el templo. Pues llevo 14 años. ¿Sabéis cuántas mamás he visto yo pasar de comunión, de estas que se comen en la iglesia, que están allí, que parece que va a resucitar el Señor todos los días? ¿Dónde están? La mayoría no pisan la iglesia. Yo eso no lo veía antes, como me cambiaba cada 3 o 4 años, no tenía esa perspectiva. Me cambiaron de parroquia y no lo veía. Pero 14 años, mamás que eran catequistas, eran catequistas. Estaban allí todos los días. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer con los niños? Ya no pisan la iglesia. ¿No ha pasado eso vosotros? Luego algo estamos haciendo mal también. Los catequistas, no hablemos ya de los niños. En fin, paso un poquito más a ver si podemos avanzar. Bueno, ¿dónde va un poco el modelo nuevo de iniciación? De aquí para atrás nos hemos estado centrando en los niños y un poco los adolescentes, los jóvenes, ¿no? En la modernidad lo importante es trabajar los adultos. La crisis afecta a los adultos. Y la gente más receptiva para el anuncio del Evangelio, nuestra experiencia es que es la gente que tiene 40, 50 años, que es la más dura, pero la más rota. Y es la que mejor está preparada para escuchar el Evangelio, la buena noticia pura. Más que los niños. Los niños son creyentes, no tienen problema ninguno. Los niños son religiosos. El problema son los padres. Entonces yo cojo a un niño de comunión, le explico al niño de comunión. Yo tuve el caso de una experiencia durísima que se nos murió un niño de comunión. Y le explicaron a los niños que estaban en el cielo de comunión y tan convencidos los chiquillos, qué suerte tiene, ¿no? Los padres estaban que le iban a dar algo. No tienen fe. Los niños tienen fe, los niños creen en el cielo, creen en Dios, creen en la vida eterna, creen. Luego lo van a perder cuando entra la crisis de adolescencia, pero los niños como tal tienen fe, están tan cerca de la infancia del Señor, tienen fe. El problema de la falta de fe de los adultos. ¿Por qué trabajamos a los niños? Porque los adultos no tienen ni la catequesis. ¿Haría falta hacer la catequesis a los adultos? Por supuesto. Más que a los niños, pero los adultos no tienen ni. Mire, padre, a mí no me da este rollo, a Chiquito explico lo que sea, pero a mí no me canta la cabeza, no me da rollo, yo no tengo tiempo de perder el tiempo, estas cosas, yo bastante catequesis escucho ya. Bueno, pues el tema del trabajo es con los adultos, Estamos trabajando con los adultos. Este año, por ejemplo, se han incorporado, que han hecho el primer anuncio, hemos tenido Alfa, lo hemos terminado hace una semana, se han incorporado unas 50 personas nuevas, adultas, en grupo, en la parroquia. Imagina que cada año pudiésemos incorporar en nuestras parroquias 20 o 30 personas adultas, que han tenido una experiencia de encuentro con el Señor y que empiezan a formarse durante varios años. Imaginad, cuando pasen 10 años, cómo estaría la parroquia. No se conocería, ¿no? En nuestra parroquia una noticia muy buena es que la gente no se conoce. Porque hay tanta gente nueva que llega cada año que no se conoce. Pues tú conoces a los tuyos de tu generación, pero los nuevos últimos pues no los conoces. Y da alegría que no conozcas, qué alegría que no conozco a mucha gente de la parroquia. Porque continuamente está llegando gente nueva. ¿Eso pasa en las parroquias tradicionales? Al revés, cada vez somos menos. Se van muriendo los mayores, los jóvenes se van retirando y cada vez somos menos. Una parroquia renovada, cada año llega gente nueva. Eso es fruto del primer anuncio. Lo segundo, la transmisión no es por herencia. Esto es una herencia, no. Es por elección personal. Hoy en día es muy importante elegir. La gente quiere elegir. Tercero, no es para preparar un sacramento. Es para tener una experiencia de Dios. O sea, un adulto que se ha hecho todos los sacramentos va a hacer su formación, no le llamamos catequesis, llamamos discipulado. Catequesis suena muy infantil, ¿no? Por desgracia. Una persona va a formarse
pero no para hacer un sacramento, para recibir la comunión o recibir la confirmación, sino simplemente pues, para conocer a Jesús mejor y para crecer en su fe, para ser un buen discípulo. Punto de partida muy importante, no es tanto las ideas cuanto el diálogo. No va tanto dirigido a la inteligencia y a la conducta moral, que eso sino más bien a la voluntad, a la libertad. Siempre a elegir, tú puedes elegir. Dios te deja libertad, tú puedes elegir. No es tanto una imposición como una propuesta. Y no están los agentes, no es tanto los clérigos, sino los líderes laicos. Vamos a seguir avanzando un poquitillo más. Bueno, esto lo hizo Jesús. Jesús cogió y formó un grupo de discípulos, 12 personas, y los preparó bien preparados. De hecho, estamos aquí por eso. Este libro, creo que he trabajado en algunas parroquias, de James Mallow, una lección divina, habla un poquitillo. Él dice que analiza este texto del Señor, donde dice, id a hacer discípulos de todos los pueblos y tal. Bueno, pues él llama la atención de que el verbo principal es id a hacer discípulos. Yendo, bautizando y enseñando. Esto está en gerundio, en el griego. Pero el verbo es hacer discípulos. Y de eso se trata. ¿Cómo hacer discípulos misioneros hoy en nuestra parroquia? Esa es la conversión pastoral que estamos en las parroquias intentando eso. ¿Será la Iglesia capaz de formar discípulos misioneros que nazcan del encuentro con Jesucristo? Y aquí un poco retomamos lo que hablábamos al principio. Frente a una familia que está en crisis, la familia cristiana era muy fuerte, ahora entra en crisis con la comunidad. Tenemos que crear esa familia, de familia de encuentro y transmitir la fe en un grupo pequeño. Esto que hacerlo en la parroquia. Frente a una escuela, que antes era muy importante la religión y ahora ya se ha perdido, tenemos que hacer discipulado y un proceso catecumenal o escolar y un itinerario en la parroquia. Y frente a esa cultura que ya no tenemos en el barrio porque hay un pluralismo muy grande y todo vale, ojo que tenemos que aceptar como una cosa más. También hay un artículo muy interesante, lo comentaba a los que venían conmigo, a Fernando y Teresa, que dice que la religión aparece como un objeto de consumo. Está bien que esté ahí para cuando me apetezca consumirlo. Yo quiero que haya en mi pueblo parroquia para cuando me apetezca ir. Pero no es una obligación o una pertenencia, sino es un objeto de consumo. Cuando me apetezca quiero que la iglesia esté abierta. ¿Y esto quién lo mantiene? ¿Y esto quién? Y por último, el ejemplo misionero. Voy a ir terminando. Esta es la frase, para mí, más bonita que tiene Aparecida. Dice Aparecida, el obispo, dice, lo que queremos, nos mueve esta finalidad, que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado y anunciado. ¿Es bonito o no? Pero eso es un proceso. Si no te lo encuentras, ¿cómo lo vas a anunciar? Si no lo sigues, ¿cómo lo vas a amar? Amarás tu imagen que tienes de Jesús, te amarás a ti mismo, pero no al Señor. No, esto es primero me lo encuentro, luego lo sigo. Y eso es ponerme detrás de él, cargar con la cruz. Después lo amo. Y llego a amarlo al Señor y a adorarlo como el Señor de mi vida y a anunciarlo. Esto es un proceso. ¿Cuál es el proceso que estamos haciendo nosotros? Una experiencia religiosa de encuentro, una formación bíblico-doctrinal, como decía Aparecida, un itinerario de formación, una evidencia fuerte comunitaria del Señor y de la comunidad, y luego una misión, un salir fuera anunciando, ¿no? Encontrar mi ministerio. Esto es lo que tenemos nosotros en nuestras parroquias. Yo he vivido siempre así. Esto se llama una feria de ministerio. En el año 2017 la iglesia de Cesana utilizó este cartel. Pues aquí están los tenderetes. Yo se me ocurrió hacerlo en mi parroquia. Tengo un patio muy hermoso de 1000 metros, que hacemos muchas fiestas allí, y se me ocurrió. No lo hice porque no encontré los medios, pero estuve a punto de hacerlo. Entonces pongo el tenderete del coro, pongo el tenderete de Mano Unida, pongo el tenderete de Cáritas, el de catequista, el de los jóvenes, el de todas las que se ocurran, el movimiento cual, el movimiento tal, y apúntate a que quieras. De hecho, yo tenía un plan de cosas que lo hemos podido así. Y así funciona nuestra parroquia. Pero claro, esto no compromete nada. Porque yo me apunto, ahora voy a ser padre, ahora voy a ser lector. Me gusta a mí ser lector. No, me gusta no, que he visto fuera, pasar todos los días allí en el altar mayor, yo también quiero pasearme también en el altar mayor, por ejemplo. Pero la cosa es que ahora me he llevado la lectura al fondo porque me he dado cuenta que yo quiero leer la palabra de Dios. Pero no, claro. O quiero ser del coro, porque canto muy bien, y me gusta hacerlo solo, y me gusta cantar salmos, y en fin, quiero ser del coro. Muy bien. Quiero ser catequista porque mi hijo se va a hacer la comunión, y quiero ser su catequista y acompañarlo. Ahora también tengo unas cuantas que han sido de sus nietos. Y también lo mismo, cuando acaba la catequesis acaba la abuela, debe ir a misa. O sea que también tengo de esos casos bastantes casos. En fin,
Es una acción personal. Yo hago una ayuda a la parroquia, pero a cambio me ayudo yo. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Una de esas actividades. Lo que nos dice el documento de la Santa Sede, la conversión pastoral parroquial, es que esas cosas al final, repetir actividades sin sentido, lo que crea al final es un poco vaciamiento. Hace falta más dinamismo evangelizador. Y esto lo tenemos nosotros, un proceso. Por esto estoy acabando ya. ¿Cómo estamos ahora? Menos 10. Menos 20. Bueno, muy bien, ¿no? Que habéis mucho rollo de presentación, me he quitado un poco de tiempo. Menos 20. ¿Cuánto tiempo llevo yo ahí en el LS? 50 minutos. 50 minutos. Muy bien, muy bien. Voy a acabar ya con un poco el remate final. Esto sería otro libro de una iglesia simple. La iglesia hay que simplificarla. Tenemos muchas cosas que son estorbos. No sé si soy voto de campo o no soy de campo, pero yo de pequeño tenía campo y iba a cuidarlo. Al final, cuanto menos, o sea, una cosa que hacemos es quitar varetas, quitar hierbas, porque eso chupa energía y no dejarlo crecer. Pues en la parroquia hace falta desbaratar muchas cosas, ¿eh? Hay que quitar muchas varetas, muchas cosas que no producen y en cambio quitan fuerza, porque nos entretienen y nos distraen. Entonces, estos hablan de que hay que hacer esas 4 cosas: claridad, movimiento, alineación y enfoque. Esas 4 palabras que son más técnicas que voy a con ellas. Primero, claridad. Claridad es empezar por un proceso discipular. Vamos a formar discípulos misioneros, ¿no? Pues eso lleva un orden. Por ejemplo, yo una vez fui a una academia para aprender inglés. Yo tenía ahí 4 nociones, 4 argumentos, porque yo era de francés cuando en la escuela y fui al inglés. Y yo pues llegué allí y yo sabía que había el A1, el A2, el B1, el B2, el C1, el C2. Si me llega a decir, ¿y tú a qué dices? Pues yo el B2 por lo menos, que eso ya, yo soy universitario, pues llega la señora que estaba ahí en la academia, que era así medio inglesa, y dice, y empezaste a hablar en inglés. Así, pim pam, y yo me quedé allí, claro, me estaba preguntando en inglés. Y yo allí como pude me expliqué más o menos y seguía hablando en inglés. Y yo venga allí y tal, y bueno, allí como pude me defendí. Y dice, bueno, perdone, que esto era para ver su nivel de inglés. O sea, que no es el que tú quieras tener, sino el que tiene. Y dice, pues va a empezar usted por el A2. Pues ya está, por el A2. Me hubiese gustado el B1, el B2, pero el A2. Pues no, ahora llegamos a las parroquias, yo quiero ser de esto, yo quiero ser de aquello, no, perdona, a ver qué nivel tiene. Eso es un proceso discipular. Es decir, tú vas a llegar a un sitio y empiezas primero por primaria, y después vas a la secundaria, y luego vas al bachillerato, y luego vas a la universidad, ¿no? No, es que yo quiero usted, mi familia, usted no es de mi familia es que soy católica toda la vida, yo por lo menos bachillerato de ahí para arriba. Mira, esto no va por familia, esto va por ver tu nivel de inglés, o tu nivel de fe. Bueno, pues algo parecido sería, este no es el proceso, voy a enseñar yo lo que tenemos nosotros en la parroquia. Empezamos todo el mundo con primer anuncio. ¿Vale? Nosotros usamos el método alfa, luego si queréis os explico por qué usamos ese método, porque nos gusta más, pero bueno, no sé si habéis hecho vosotros el cursillo de cristiandad, hay aquí un cursillista, pues lo mismo. ¿Qué es el método alfa o el método de cursillo de anuncio? Es una experiencia fuerte de Dios, que te da un zaleón y te pone la pila. Me da igual el mouse, me da igual alfa o me da igual. Personalmente prefiero alfa porque, ahora veréis, es parroquial. Porque el cursillo de cristiandad y mouse supone que hay una escuela diocesana, va gente de diferentes estados, y en cambio el FAT es una cosa más material, lo hace la parroquia para la gente de la parroquia. Tiene más trabajo, pero más fruto, porque todo queda, los grupos quedan constituidos de la parroquia después. La gente que hace el anuncio le ofrecemos, si tiene una conversión con el Señor, una experiencia de conversión, le ofrecemos que haga el discipulado después. Le hemos puesto un nombre delta a nosotros, no hemos inventado su nombre, pero vamos, es un discipulado, un catecumenal, una catequesis de adultos. Esto todo adulto, ¿eh? Tenemos gente desde 18 o 20 años hasta 60 70. Todo da igual. Un grupo siempre de unas 12 personas. Primer anuncio, después vamos al discipulado, después tenemos otra cosa que nos escapa, que es más trabajar la comunión, la fraternidad y sobre todo la comunidad cristiana, parroquial, y por último, misión. A ver cuál es tu ministerio, cuál es un poco la misión que tienes tú en esta parroquia o en este mundo, y el Señor discernir un poco eso. Este es el orden que seguimos nosotros. Intentamos que todo el mundo haga este proceso. Todos. Sean catequistas, sean del coro, sean ajenos, sean de fuera, y mezclamos gente que lleva mucho tiempo en la iglesia con gente que ha llegado nueva. Y eso es muy, muy bonito porque nos enriquecemos, aprendemos unos de otros, nos enriquecemos y nos contagiamos unos a otros. Y esto sería un poquitillo nuestro proceso discipular. Así hacemos discípulos misioneros. Segunda cosa, movimiento. Tiene que haber movimiento. La gente no puede quedarse toda la vida en alfa, o en cursillo, o toda la vida en catequesis, sino que todos tenemos que caminar, crecer. Y cuando acabas, empiezas de nuevo, pero ya tú eres responsable.
Primero recibes la formación y después tú ya eres un acompañante, un líder de esa formación. O sea que lo recorremos varias veces, ¿no? Siguiente tema es alineación. Intentar que todo esté alineado en este proceso. De forma que las cosas que nos dispersan, pues las vamos quitando. Las cosas que no están alineadas las vamos quitando. Vamos simplificando, ¿sí? Es una iglesia simple. Y por último, enfoque. Enfoque es eso, es decir, no a casi todo. Para centrarnos en lo importante. ¿Qué es lo importante? Hacer discípulos, misioneros, hacer cristianos. ¿Y qué es lo que no eso? Pues muchas cosas que hacemos en la iglesia que no vamos por eso. Si se puede alinear, si se puede meter en el proceso, genial, que no, fuera. Es decir, no. ¿Qué es lo que nos da el primer anuncio? Personas que tienen conversiones y experiencia de Dios. Nosotros todos los años, cuando acabamos Alfa, invitamos a la gente que dé testimonio, y todos los años tenemos testimonios de conversiones, gente que se convierte, conversiones, que se ha encontrado con el Señor, que ha cambiado su vida, que se ha dado cuenta que tal, que cambia, que empieza un proceso nuevo. A ver, que no es que sea blanco-negro, pero sí que ha notado algo y que quiere un enamoramiento, un encuentro. Bueno, pues pasan un cursillo, ¿no? Los que habéis un cursillo y tal. Pues esa experiencia la tiene la gente en Alfa. La diferencia es que lo hacemos en la parroquia, lo agentes de la parroquia, los mismos acompañantes de la parroquia, para gente de la parroquia, aceptamos gente de fuera también, ¿no? Estos años que hemos estado con la pandemia, lo hemos hecho hasta online el proceso. Y ha habido gente de otros sitios, de otros pueblos, que también, de otras ciudades, que se han unido. Invitamos a Belén, ¿no? Que es de aquí de Ciudad Real, pero es de aquí, ¿no? Vivo aquí. Vive aquí. Y lo ha hecho. ¿Y cómo te enteraste tú de eso? ¿Por internet lo has visto o cómo? Yo el curso Alfa lo vi por internet, pero porque fui a Jaén y dio la coincidencia que fui a esa parroquia, a tu parroquia. ¿Y oíste la invitación? Y vi que tenía página de internet, como me gustó, dije voy a echar un vistazo y me surgió el... Y luego te apuntaste y te tocó con estos dos. Vaya. ¿Han sido tu acompañante? Le he dicho online, todo online, ¿no? Todo online. Nada sí, presencial, no tuviste nada presencial. No. Y luego ha seguido Delta también presencial, y titulado, ¿no? Sí, sí. ¿Se ha conocido hoy? Presencial, ¿no? O sea, online. ¿Se han conocido hoy? ¿Cuántos años lleváis entonces? Un año y medio, ¿no? Un año y medio. O sea, han llevado el proceso, normalmente lo hacemos presencial ahora, pero con la pandemia hemos estado llevándolo varios años online. Y bueno, se ha conocido hoy, pues encantado de conocerlo. Nos conocíamos, solo físicamente no nos Sí, pero conocíamos. era por pantalla. Sí. Básicamente hoy, me da el abrazo. Bueno, pues lo que nos da que anuncio son conversiones y experiencia de Dios. Que la gente tenga eso. El que ya tiene experiencia de Dios, que tenga más. Y el que está convertido, que se convierta más. ¿Está? No pasa nada. O sea, que yo que ya tengo, pues sigue teniendo pues, más experiencia de Dios. Eso es un regalo. Es un regalo. Lo más bonito de todo es la experiencia de Dios. ¿Qué nos da el discipulado? Nos da líderes y acompañantes. La gente que hace el discipulado, pues se convierte en acompañante para otra persona. Se hace un discipulado. ¿Qué nos da en la comunión? Pues sobre todo fraternidad, relaciones fraternas, ambiente de fraternidad, y luego se crece mucho la adoración al Señor, ¿no? En la dimensión. El tema espiritual es muy importante en todo el proceso, es la clave. Y por último, que nos da la misión, ministerio y servicio. Que todo el mundo descubra que tiene un servicio. Todos somos ministros de alguna forma. Bueno, esto ya sería una cosa más de pastoral para los sacerdotes, pastoral de experiencia. Estos son los 4 principios que dice el Papa Francisco de Evangelii Gaudium. Primero, la realidad es más importante que la idea. La vida es más importante que la idea. Y nosotros somos a veces en la iglesia demasiado de idea. Experiencia. Hace falta experiencia de Dios. La gente necesita experiencia. Hoy no convertimos a nadie con idea. Necesitamos testimonio y experiencia. Vida y testimonio. Gente que contagia a otra. Segundo principio, el tiempo supera el espacio. Hace falta proceso. El Papa Francisco dice, a veces luchamos por los espacios, que nos quieren quitar el espacio, que nos van no sé qué, ahora a defender el espacio. Siembra. Y pone el ejemplo del trigo de la cizaña, la palabra trigo de la cizaña. Dice, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero el tiempo es superior al espacio, porque al final el trigo da fruto, la cizaña no sirve para nada, es estéril. Entonces, confiar en los procesos. Eso es muy importante, el tema de los procesos. El tercer principio, sobre el conflicto, la sinodalidad. Si algo tiene la conversión pastoral es la importancia de los laicos. La misión no la podemos hacer los clérigos, la misión tenemos que contar con los laicos. No solo contar, sino que son protagonistas. Especialmente en el primer anuncio, son protagonistas los laicos. Y otra cosa que en la Iglesia también hemos tenido un déficit grande de una gran clericalización que tenemos que ir superando, y bueno, nosotros estamos trabajando mucho en esa línea, ¿no? En el tema de sinodalidad. Y por último, el todo es superar la parte, una pastoral de salida. La Iglesia no está pensada para unos pocos. Yo cuando hablo a la gente,
mal del mundo, con hostilidad. El mundo condenado, los otros, nosotros los buenos, los malos, tal. Esto es un fracaso. Jesús viene a salvar a todo el mundo. Ha venido a pescar a todo el mundo, no ha venido a salvar a 4. Hemos fracasado. Si al final nos quedamos de esas 4, los demás son humanos, esto es un fracaso. La Iglesia está llamada a ser católica, a ser universal, a salvar a todo el mundo, ¿no? Está llamada a ese final. Entonces, en resumen un poquitillo, ya estamos acabando. Sí, muy importante el liderazgo. Hace falta líderes. Estas palabras son para los párrocos y luego diré otra para los laicos. Con esto acabo ya. Tengo aquí muchas más cosas, pero no lo voy a decir. Las dejo aquí para los... Dice, esto parecida. Los párrocos animadores de una comunidad de discípulos misioneros. La renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los párrocos y en los sacerdotes que están al servicio de ellas. La exigencia es que el párroco sea un auténtico discípulo de Jesucristo. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Eso es. Porque somos algo enamorado del Señor. Yo soy enamorado del Señor, muy enamorado del Señor. No me avergüenza decirlo. El Señor es mi vida, y por eso es radical, ¿no? Puede renovar una parroquia. Hay que estar muy enamorado del Señor para renovar una parroquia. Y necesitamos también la ayuda vuestra. Pero al mismo tiempo debe ser un ardoroso misionero que vive el constante anhelo de buscar a los alejados y no se contenta con la simple meditación. Es decir, un discípulo misionero. El párroco debe ser un discípulo misionero, enamorado del Señor y de su comunidad. Ahora la comunidad. Pero sin duda no basta la entrega generosa del sacerdote y las comunidades religiosas. Se requiere que todos los laicos se sientan corresponsables en la formación de los discípulos y en la misión. Esto supone que los párrocos sean promotores y animadores de obesidad misionera y que dediquen tiempo generosamente al sacramento de la reconciliación. Los curas tenemos que dedicar tiempo a la reconciliación de la persona, al acompañamiento espiritual, no espiritual. Esa es nuestra tarea fundamental. Acompañar a los acompañantes. Una parroquia renovada multiplica a las personas que prestan servicio y acrecientan los ministerios. ¿Cuánta gente tenemos nosotros en la parroquia viviendo, trabajando? Más de 200 personas, tranquilamente. Más de 200 personas. En 8 años o 10 años. Pero multiplica. Es decir, esto es una inversión que siembra a largo plazo. Pero claro, es que hay gente para todo. El otro día en el consejo estamos 12, este año lo hemos renovado 3 veces el consejo. Este año lo hemos renovado por elección democrática. La comunidad madura, y hemos hecho elecciones, durante 3 o 4 días la gente ha votado. Y los 12 que han salido con más votos, podían elegir 6 personas. Para que no solamente sea uno, 6 personas. Los 12 que más votos han tenido son los que son del consejo. Fernando está en el consejo también pastoral y tal. Pues cuando dijimos no de venir aquí a dar testimonio, se presentaron 4 o 5, creo que vienen 5. Pero podrían haber venido 40 a dar testimonio. Este año, como está haciendo Alfa, hemos hecho Alfa presencial y Alfa online, bueno, pues resulta que nos encontramos, pidió el favor el cura del Viso, porque fue a un programa que hicimos en la diócesis sobre llamado Gaudium, de primer anuncio. Le gustó mucho aquello, él viene de Venezuela, le sonaba todo esto, había visto el tema de las sectas y estaba interesado, había estudiado tal, y dijo, oye, esto lo quiero para mi parroquia. Bueno, pues se apuntó, pero hubo muchos problemas técnicos, nos dimos cuenta que eran personas a veces mayores, muy torpes para las tecnologías y no era fácil. Pues cogieron 3 personas de la parroquia y dijeron, nosotros vamos a ir al Viso todos los días, toda la semana, a darle el alfa. Yo no solo mandé eso, yo no puedo mandar eso, no puedo pedir eso. Pero el Espíritu Santo sí lo puede pedir. Y movió a esas personas y él está yendo durante 10 semanas, todos los jueves, ir al Viso y de Jaén son 100 kilómetros. Y volver a dar el alfa. Eso el cura no lo puede hacer. Pero los laicos, si Dios se lo pide y lo quieren hacer, ahora cuando tiene decenas y decenas y centenares de personas, puede hacer 1000 cosas. Bueno, no sé si he ayudado algo o no he ayudado nada, pero esto es lo que hay que decir, lo menos. Y ahora ya pues un aplauso, ¿no? Por lo menos. Si queréis hacer preguntas ahora, yo me gusta más el diálogo que la teoría. Entonces, pues con mucho gusto os digo mi experiencia o opiniones o visiones. Venga. Yo quería preguntar que cuando se invita, por ejemplo, a un anuncio, Sí. si quieres antes de la
Bueno, nosotros para el tema de alfa lo que tenemos es, empezamos haciendo alfa unos cuantos de la parroquia, fuimos a hacer la capacitación, empezamos eso.